Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Aragón y voy a platicarles un poquito acerca del tema de la pobreza. El tema que vamos a platicar el día de hoy es algunas reflexiones en relación al tema de la pobreza. Específicamente el concepto de la pobreza ha sido muy difícil de definir porque representa una serie de variables que en algunos países es posible que se entienda como el tema del ingreso directo a las familias que tiene una conversión al proceso de acceso de bienes y servicios. Pero resulta que es sabido que durante los diferentes años que han pasado en el mundo se han dividido estos países en algunos países con un poder adquisitivo mayor y otros con poderes adquisitivos menores. Yo recuerdo que en la secundaria, cuando yo estaba más chavo, eh, existía un concepto que era países subdesarrollados, aquellos países en los cuales no había propiamente un proceso de, de evolución económica que permitiera a los poderes adquisitivos particulares. Conforme han ido pasando los años, evidentemente uno de los temas centrales es que el concepto ha ido cambiando y sobre todo ha ido cambiando para diferentes ámbitos y en diferentes aspectos de países y de particularidades de países. Nuestro país, México, después recuerdo que fue catalogado como país en vías de desarrollo. Y este tipo de conceptos han ido cambiando, pero la realidad es que en muchas ocasiones el sistema de medición no estaba propiamente definido. Hoy día el sistema de medición de la pobreza en México está desde hace poco más de casi 10 años por un organismo descentralizado que no tiene nada que ver con el gobierno, pero que sí le da información al gobierno, que se llama el Coneval. El Coneval ha generado una serie de acciones y mediciones que construyen de alguna manera algunos aspectos para poder entender la pobreza en México. La pobreza en México es un asunto que no es un tema actual, o más bien un tema nuevo, y ha sido un tema vigente desde hace muchísimas décadas atrás, cientos de años, porque resulta que tiene que ver con elementos sí de ingresos, pero también de procesos culturales e idiosincráticos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que algunas mediciones que se puedan llegar a tomar en México pueden ser erróneas o pudieron ser maquilladas en algunos momentos por algunos gobiernos, y de ahí la construcción de este consejo que ayuda a entender un poco el tema del desarrollo social y el desarrollo humano, entre ellos el asunto de la pobreza. Hoy día el Coneval, desde más prácticamente por ahí del 2007, 2009, ha ido construyendo una serie de indicadores que permiten entender la pobreza y que permiten identificar algunos aspectos importantes de, de entender que la pobreza no solo es un asunto de una no economía, no solo es un asunto de eh, un tema de bajo nivel adquisitivo para poderlo traducir en compra de productos, servicios y bienes, sino que también tiene que ver con otros aspectos del propio contexto del desarrollo social, y que de alguna manera están impactando, por supuesto, los indicadores de medición. Eh, los indicadores se dividieron en dos partes. Una serie de indicadores son estas carencias sociales que están representadas por algunos factores, como por ejemplo la carencia del rezago educativo, la carencia de los servicios de salud, la carencia de la seguridad social, la carencia de la calidad y espacio en la vivienda, la carencia de los servicios básicos en esa vivienda y la carencia del acceso a la alimentación. Todos estos 6 indicadores están relacionados con las carencias sociales
que representan indicios o factores que pueden marcar de alguna forma elementos de pobreza en nuestro país. Y por otro lado están los temas en materia de ingresos, porque evidentemente también el asunto se traduce en asuntos financieros y económicos. Aquí hay 4 indicadores importantes. Por un lado está la pobreza alimentaria, que es decir, que el dinero o el ingreso que se tiene se traduce en compra de bienes básicos. En este tema de compra de bienes básicos está relacionado la calidad de esa alimentación que se tiene. Por otro lado, la pobreza del patrimonio de las familias, del proceso de la adquisición de un bien inmueble, del tema de una cuenta bancaria, de un ahorro, de una serie de recursos que la familia pueda tener y de alguna manera asegurar el proceso. El tercer indicador se llama, es el indicador de población que está con ingresos abajo de la media de la pobreza general, que son aquellos datos que caen por debajo de la mitad o de la población promedio y que dan indicadores de ingresos pobres. Y también el otro indicador, que es el ingreso, la población de ingresos bajo de la media, pero de pobreza extrema, donde vamos a entender que en nuestro país se tiene que entender este indicador de la pobreza en 2 niveles: pobreza y pobreza extrema. En la pobreza extrema, donde casi todos los indicadores, tanto de carencias sociales como de materia de ingresos, pues están impactando en este tipo de temas. Bueno, ¿qué pasa con estos indicadores? Según el Coneval, los indicadores de este tema, vamos a entender que sí, efectivamente han ido cambiando, han ido bajando en algunos temas. Desde el 2009, los indicadores que se han ido en decremento, es decir, han ido mejorando en términos de población, de pobreza de población, pues han sido, por supuesto, el tema de los servicios de salud, que ha bajado de un 58.6% de la población que estaba en un tema de pobreza a un 16.2% de personas que aún no reciben el acceso a este tema de la pobreza. Por destacar el dato más importante y más grande dentro de 1990 hasta el 2018. Pero hay indicadores que no han cambiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el indicador de la carencia de la calidad de espacios y de vivienda, en donde, si logramos ver la gráfica, está desde el 2008, pues prácticamente no ha habido cambios sustanciales y se ha mantenido en un indicador pues muy promedio, como del 19% a un 11.1%, y que, pues, si bien es cierto que hay un decremento, pero no representa un proceso tan pequeño. Y o por ejemplo también la carencia por el tema de seguridad social, que el porcentaje de población afectado por el tema de la carencia de seguridad, pues es altísimo, ¿no? Es ahí del 60 al 70% de la población que pues no ha tenido este tema de acceso. Digo, México tiene, amén del asunto de la pobreza, está concatenado de acuerdo a las estadísticas y a los datos del reporte de las Naciones Unidas, del Plan Nacional de Desarrollo, y de una serie de indicadores importantes. México tiene un problema con el asunto de seguridad que está concatenado con el tema de la pobreza. Y por otro lado, digo, hay más indicadores, por supuesto, del tema social, pero por otro lado, el asunto en materia de pobreza de ingresos, vamos a ver cómo está correlacionado el dato de la pobreza de patrimonio con la pobreza el tema de la pobreza alimentaria. Es decir, cuando se sube el porcentaje de población que tiene
que está siendo afectada por el indicador de pobreza de patrimonio, también se sube el indicador de la pobreza alimentaria. Y prácticamente el mismo comportamiento también en las poblaciones que están por debajo de la media, tanto de pobreza extrema como de pobreza, prácticamente se comportan de manera paralela o de manera compartida, es decir, uno sube y el otro también sube, uno baja y el otro también baja. Lo que es cierto es que el asunto de la pobreza en nuestro país, pues es un asunto que, como dicen algunos expertos, pues no ha podido ser en ningún momento, no ha podido ser abatida, ¿no? Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador de 2019 al 2024 tiene una serie de indicadores de, de, de abatir algunos elementos contra la pobreza, y uno de esos indicadores, específicamente en el asunto de educación, está relacionado con el otorgamiento de una serie de becas, de becas de 3.600 pesos a jóvenes que no trabajan y no estudian. Aquí, haciendo un poco de análisis, vale mucho la pena pensar cuáles son los pros y los contras de este asunto. En un análisis crítico de esta propuesta, un poco el presidente dice que está proyectado para que 2.3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años de edad estén recibiendo esta beca, lo cual representaría que se estarían dando alrededor de 7.210.800.000 pesos más o menos gastados en este tipo de estrategias, en donde el dar una beca a jóvenes que ni trabajan ni no estudian puede representar, según el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, una oportunidad de que los chicos pudieran salir de las calles, salir de la delincuencia y dedicarse a algún tema. Está concatenado también con una estrategia en la que se les va a acercar a algunas empresas para ser capacitados en algunos puestos específicos y que de ahí puedan derivar un tema de trabajo. Aquí yo le veo dos vertientes, dos complicaciones importantes. Por un lado, me parece que este dinero gastado de manera directa en estos jóvenes que no han querido hacer nada durante mucho tiempo y que no han sido educados por un asunto particular de esfuerzo en las familias de origen, difícilmente van a cambiar una percepción del cero educación o cero instrucción o el cero valor del tema económico, a de repente valorar una beca por que me enseñen y después quererme quedar en una empresa. Me parece que hay un asunto de idiosincrasia que puede ser complicado. Y por otro lado, hay otro tema que me parece tal vez aún más grave, que las empresas en este proyecto difícilmente participarán de abrir sus instalaciones, sus procesos a este tipo de personas que se les ha complicado por decisión, en la mayoría, por decisión propia, de no haber querido hacer nada. Difícilmente abrirán sus procesos y sus estrategias, y mucho más difícil será abrir las puertas a plazas para poder ser integrados en algunas de estas organizaciones. Regularmente las empresas tienen una serie de procesos de selección muy rigurosos y que no es tan fácil que ellos puedan hacer esta situación. Entonces, esta estrategia me parece poco viable, y poco viable porque vamos a encontrar que es un gasto altísimo, altísimo, y pues efectivamente no hay un impacto de manera directa, y sobre todo el tema es que no hay una garantía que pueda permitir el gobierno actual tener una certeza de que esa estrategia va a funcionar. Una posible propuesta de este tema, con relación al tema de los famosos ninis, es, sí se podría usar una beca si esto fuera posible, pero una beca
de estudio, no de capacitación en las empresas, sino de dotar de infraestructura aquellas instancias educativas que de repente necesitan mucho más fuerza. Por ejemplo, los sistemas estatales de capacitación para el trabajo, o los CONALEPS, por ejemplo, que construyen la mano técnica del país, y que vaya que a México le hace falta el tema de la mano técnica. Me parece que inyectar mejor estos 7.210 millones de pesos, o 7.211 millones de pesos, pues mejor inyectarlos a este tipo de organizaciones, en donde el dinero no sea de manera directa a la mano del chico que no sabe valorar de alguna manera el tema del dinero ni el tema del trabajo, y mejor sea la infraestructura. Y que a lo mejor para el chico que quisiera de verdad hacer una propuesta, una intención de cambio, bueno, pues a lo mejor que estuviera becado de manera del 100%. Es decir, que ese dinero, esos 3.600 pesos que reciba, que pudiera haber recibido en mano, y que se puede gastar en otra cosa, menos en el tema de la estructura y de la estrategia de cambio, se pudiera hacer más bien en función de una beca que se aprovechara. Y por supuesto, generar este tipo de mano de obra calificada sí podría dar un rendimiento y un impacto de manera directa en los bolsillos de la economía del país, en los procesos productivos de las empresas, y de alguna manera podría ser impactado hacia algunos elementos relacionados con esto. Bueno, pues prácticamente esa es como mi percepción de alguna manera de lo que un pequeño elemento en relación con el asunto de pobreza. Es decir, cómo batir la pobreza. Hay muchos indicadores sobre los cuales se puede trabajar. Actualmente el Coneval tiene un acuerdo de sostener el sistema de evaluación de estas categorías de pobreza, independientemente de cualquier gobierno, y que va a permitir tener elementos claros para poder tomar decisiones. El Coneval genera estrategias y proyectos y productos estadísticos e informativos que manda a las diferentes instancias del gobierno para que puedan, por ejemplo, identificar qué programas sociales sí son viables seguir apoyando, o no recortar tanto, o inclusive incrementar gastos, y qué otros proyectos pues ni siquiera tiene sentido apoyar. Entonces aquí mucho de lo que se trata es de identificar cuáles son los elementos que pueden las organizaciones gubernamentales tener como parte importante del proceso, y que de alguna manera estos proyectos puedan de verdad ser inyectados con capital para poder fomentar mucho más elementos de abatir la pobreza. El indicador de la pobreza es un indicador que no cede en nuestro país, pero hay que ser de alguna manera más estrategas y pensar cómo podemos inyectar dinero bueno a proyectos buenos que permitan un giro de la tuerca para desatascar este tema que tantos años nos ha llevado al tema, a estar dentro de este asunto de la pobreza. Es un asunto también de idiosincrasia, sí, pero también es un asunto de poner acciones directas y mucho más viables que de alguna manera sueños románticos o ilusiones al respecto. Bueno, pues esa es mi humilde opinión, y pues yo agradezco su tiempo, y pues me despido de ustedes. Yo soy Carlos Aragón, y este proyecto fue para la materia de pobreza y globalización y del desarrollo humano. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.